Hago extensivo mis saludos a todos aquellos que siguen nuestra página web y hoy en manera especial saludo a los escuchas. Voy a ir mencionando en los distintos programas a los distintos países donde estamos llegando por su gracia y por su nombre. Entonces, hoy también enviamos nuestros saludos a Corea, Rusia, a los hermanos de Corea, de Rusia, de España, de Australia, Irlanda, Canadá, Finlandia, Francia, Italia, Arabia Saudita, Noruega, Tailandia, India, Indonesia, Bangladesh, Nepal y Holanda. Les digo que a todos estos queridos que se relacionan con la palabra de Dios que Dios me da, les digo que el fuerte deseo de mi corazón es que conozcan a Dios, cada día estén inmersos en su amor, que pronto viene el Señor y debemos estar preparados. Vamos a leer en el libro de 1 Juan 4, pero antes quiero hacer como una pequeña explicación, porque voy a seguir hablando del amor de Dios, que hay veces que vemos la Biblia en su extensión y en su esplendor en el tema del amor, pero no siempre estamos, no siempre somos fácil de entender este tema, porque está hablando de Dios, ¿no es cierto? Si nosotros pudiéramos entender a Dios, sería todo muy fácil, pero Él es Dios, Él es infinito y nosotros somos finitos. Por tanto, no lo podemos entender. Entonces, sí entiendo que hay que ser reiterativos en el tema que es tan reiterativo en la Biblia como es el tema del amor. Quiero seguir con Juan 4, Primera Juan, capítulo 4, del versículo 7 hasta el 12, que dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice esta carta tan hermosa de Juan: el que no ama no conoce a Dios. Juan tiene una postura definida y para Juan, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Capítulo 1, versículo 9, donde comienza el secreto del amor de Dios, o mejor, lo preguntaría:
¿Dónde comienza el secreto del amor de Dios? En que Dios nos amó. Él nos amó primero, dice la Biblia. Dios envió. Y parece como que Juan contara una historia o una de las virtudes más de Dios, como si fuera otra de las muchas virtudes de Dios. Pero Juan tiene tan implícito en su haber cuál es el amor que él ha conocido, eso que Juan pudo experimentar en una unción de amor con Jesús. La unción de amor de Dios es una dádiva del Espíritu Santo, que dice así un escritor, señor Meyer, autor cristiano, autor del libro Exposiciones del libro de Juan y subtítulo Amor hasta lo sumo. Él afirma que la unción de amor del Espíritu Santo debemos pedirla. Juan no ve otra opción. O es con amor o no hay nada. O es con amor o no hay nada de Dios en nosotros. Y para Pablo, el no tener amor es como un címbalo que retiñe. Para Pablo, el que no tiene amor tiene un sonido o ruidos estrenduosos que ese instrumento no ejecuta esa capacidad de sonidos dulces y armoniosos que tiene ese instrumento musical. Para Pablo es un sonido estruendoso que no tiene melodías. Si no tenés amor. Juan 4 pone el tema del amor en un ajuste casi diría único, pero muy clarificador. Trata de explicar de todas las maneras esta gran sabiduría que tiene sobre el conocimiento, con mayúsculas, conocimiento que nos redunda en amor feliz. Amor feliz a nuestro ser interior, con la consecuencia bendita de poseer la vida eterna. El paso más fuerte y significativo de Dios es que Él envió a su Hijo, y en esto comprobamos que Él nos amó primero, dándonos la oportunidad de permanecer en Él si nosotros amamos a nuestros iguales. La Iglesia de Cristo para Juan es un pelotón de amor. En el nombre de Jesús, el reino de Dios consta de muchas luchas. Y uno dice, parece mentira que la tierra luchara contra el amor, cuando todos los que hemos probado algo del amor sabemos que hace tan feliz y tan sana a la persona. Pero el Padre, en su amor, envió a su Hijo. Este envío, yo no sé si ustedes se dan cuenta que era una Trinidad que no se tocaba en el cielo, una unidad de 3 personas, una unidad de un ámbito divino que nosotros no lo conocemos acá en la tierra, pero son 3 en 1 y 1 en 3, y en ese ámbito vivía Jesús
con el Padre Dios y con el Espíritu Santo. Pero el movimiento fue del Padre, porque el Padre dice, yo envío ahora a la tierra. Enviar, no sé nosotros ahora en este tiempo qué pensamos de los envíos y los correos y todo eso, pero esto por suerte no fue por correo. El Padre envió a su Hijo en movimientos en el cielo y en movimientos en la tierra. Y vos preguntarás, ¿qué es un movimiento? Yo te quiero explicar de qué movimiento habla Juan 4. El movimiento es que el amor sin acciones es como címbalo que retiñe. Hace un ruido estruendoso y no sabemos ni para qué. Pero el amor mostrado por Dios a la tierra, lo primero que hizo fue despojarse de su Hijo. Hay que tomar una decisión. Y Dios la tuvo que tomar. ¿O ustedes se creen que porque era Dios? No sé, ¿no lo decidió? No, sí lo tuvo que decidir. Sabiendo todo lo que le iba a pasar a su Hijo en la tierra. Sabiendo el rechazo y el desprecio y las luchas que tiene contra el reino de Dios esta tierra. Lucha y lucha contra el reino. Y no nos van a ganar en el nombre de Jesús, sino que nosotros debemos estar preparados para esas luchas, y por eso hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar. No hay otra manera de luchar. Dice la misma Biblia, no es con ejércitos, no es con espadas, es con su Santo Espíritu. Y la unción de amor pertenece a su Santo Espíritu. No hay otra unción de amor en la tierra que la que Dios, el Padre, nos envía a través de su Espíritu Santo. Voy a usar, para poder entender qué es mover, voy a usar algunos ejemplitos medios, a lo mejor medios sonsos, pero quiero que todos podamos entender por qué es importante en el amor el movimiento. No hay amor sin movimiento. El amor de Dios es con movimiento. Lo primero que hace, mueve al Hijo del cielo a la tierra. Ahora voy a contar cosas de la tierra. Voy a usar algunos dichos y anécdotas populares para hacer más sencilla la interpretación de este tema, que Dios nos dijo en su palabra: yo los amo y ustedes conózcanme. Otra palabra casi que no entra cuando estamos hablando del amor. En el nombre de Jesús, usarla entre nosotros no es común, pero siempre como una respuesta al amor que Él nos tiene a nosotros. Quiere que tengamos esa capacidad amatoria con Él. Por eso usa la palabra conocimiento, movimiento, consistencia, permanencia, que es en donde se perfecciona el amor de nuestro Padre Dios. Nosotros muchas veces pensamos que si alguien nos ama a nosotros, nosotros forzosamente lo tenemos que amar. En cuanto a lo que nos enseñó Jesús, no es así. No es así solamente, sino que nos lleva a pensar y reaccionar cuando nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Incluso nos indica cuál es el movimiento que tiene ese tipo de amor. Y si más conocemos del amor de Dios, o sea, si ampliamos nuestros conocimientos acerca de su amor, también iremos conociendo cuáles son
sus movimientos. Y los movimientos, ¿saben qué es en el amor? ¿Saben qué significan los movimientos en el amor? La consistencia de ese amor. Recuerdo un tema que me pasó con unos chiquitos que cuidaban en la puerta de un cementerio, cuidaban los autos en la puerta de un cementerio, por donde yo tenía que pasar cuando hacía los mandados, etcétera. La iglesia del Señor triunfará fue un himno que nosotros le enseñamos a esos chicos, y fíjense el movimiento. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Movimientos. En la violencia hay movimientos. Alguien puede pensar que la violencia tiene agresión. Yo le digo que en el amor de Dios hay violencia para arrebatar el cielo. Si no te pones en esa situación de violento para arrebatar, es con movimiento, no es sin movimiento, es con movimiento. Conocí a una señora que había venido de Córdoba y la encontraba en la iglesia, en Rosario, que un día mientras estaba en la reunión y hubo una gran manifestación del Espíritu Santo, ella sintió que se acordó que ni la tenía ni presente, pero el Espíritu la llevó a acordarse de una cuñada que ella no la podía perdonar. Y dice que cuando seguía el Espíritu Santo manifestándose, ella empezó a sentir que la perdonaba. Y empezó a sentir el gozo de Dios y el alivio en su ser de estarla perdonando. Bueno, esta señora hizo una carta a esta cuñada, contándole lo que había hecho el Espíritu Santo, que la había perdonado, y el gozo y la paz que había sido para ella perdonarla. El hijo de esta señora de Córdoba no sabía escribir y sintió tanto gozo por el perdón que su tía le había hecho a su madre, que quiso comunicarse con nosotros de alguna manera. Entonces agarró la guitarra y se puso a cantarnos himnos de adoración a Dios, y con eso nos contestó esa carta que la señora Nelly de Rosario le había mandado. Estoy explicando qué es moverse. Ya tenemos el Espíritu Santo obra, Nelly escribe una carta, el hijo de la cuñada toma una guitarra y se pone a cantar. Y nos cantó una canción que decía: la iglesia del Señor triunfará bajo las sombras del Dios omnipotente. Debemos ser valientes, tenemos que triunfar. Bueno, a mí me pasa con estos chiquitos que cuidaban el cementerio, en la puerta, los autos del cementerio, que un día se me subieron. Yo iba en un carro con caballo a hacer los mandados, y un día se me subieron al carro. Y ellos me pidieron si podían ir a donde yo iba. Y yo le pregunto, ¿pero a dónde voy yo? Y me dicen: usted va a la casa de Marisa, tales días, a tal hora. En el nombre de Jesús. Yo digo, era la casa de una hermana con la que orábamos. Y yo digo, ¿cómo voy a llevar a estos chicos a esa reunión de oración, a una casa de familia? Era todo muy medio silencioso, había chicos chiquitos. Bueno, fui yo a la casa de esta señora Marisa y le digo: Marisa, vos sabés que hay unos chicos que quieren venir, ¿cómo hacemos? Bueno, yo me puse a pensar cómo hacer, cómo contarles historias de Dios. Algo había que hacer con ellos.
Y bueno, Marisa se sorprendió y me decía ahí, como que había que pensarlo un poquito. Yo le digo, mirá, y el día que, pero vos lo vas a atender, me decía, digo, mirá, yo lo voy a atender. Si algún día no puedo, esto me está sorprendiendo. Los atendés vos. Tomás, por ejemplo, una historia de Daniel, una historia de David, y se las contás como un cuento, porque son chicos chiquitos. Bueno, Marisa no iba con la idea mía y me dice, no, si vos venís solamente, bueno, bárbaro, voy. Fui el primer día medio pensando si me quedaba o no, porque tenía otras cosas que hacer, y cuando me doy cuenta, estos chicos habían desencillado el caballo, le habían sacado todos los cueros, habían puesto el sulky como para que quede allí todo el rato que iba a estar con ellos, y todos habían venido vestiditos como si nunca nos hubiesen conocido, así vestiditos, peinados y hermosos como estaban. Este grupo eran 10 ese día, y a los 2 meses eran 60 chicos. Estoy hablando del movimiento de Dios. Se mueven madres peinando, se mueven madres planchando, se mueven madres mandando a sus hijos a un lugar, se mueve Marisa ofreciendo su casa, se mueve Ofelia yéndoles a hablar. El reino de Dios es amor y el amor es movimiento. Yo realmente de esos niños sentí como un amor cuando ellos dijeron que querían estar donde yo iba. Me sorprendieron terriblemente, pero me parecía que había que hacer algo por ellos. Dios me estaba poniendo su amor, pero su amor era empezar a moverse, y había que moverse. En el nombre de Jesús, comenzaremos su amor conociendo. Conocer no es simple. Si nosotros queremos saber algo, por ejemplo, yo quiero conocer algo de las estrellas, seguro que nos despertará el interés una literatura simple. Y de esa literatura simple pasaré a una enciclopedia. Y de esa enciclopedia pasaré a una literatura especializada. Y de esta literatura especializada pasaré a un telescopio. Y así sucesivamente hasta llegar al conocimiento casi completo, dentro de lo que se puede, de lo que es una estrella. Si no nos interesamos y nos ponemos en movimiento, nunca llegaremos a conocer qué es una estrella. Puedo decirlo con un ejemplo más sencillo y más popular. Alberto Castillo, que algunos se acordarán de él, que cantaba por la década de los 50 todos los domingos a mediodía. Y cuando nosotros volvíamos caminando de la escuela dominical, escuchábamos que en todas las casas por donde pasábamos, escuchaban a este hombre popular, cantor de tangos y muchas milongas de la cultura negra africana. Este hombre, ovacionado por todo el pueblo argentino, tenía como característica de su programa un tango que decía así: 100 barrios porteños, 100 barrios de amor, 100 barrios metidos en mi corazón. Y en cada estrofa de ese estribillo que acabo de leer, él explicaba las características de cada uno de esos barrios. Yo era muy nenita todavía, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué andariego sería para conocerse los 100 barrios porteños? ¿Qué es conocer? Dios nos dice a través de Juan que debemos conocerlo.
Conocer algo nos hará mover, mirar una estrella, conocer 100 barrios porteños, nos hará recorrer y caminar una ciudad, o caminarme unas cuantas bibliotecas, o nos hará caminar por unas cuantas páginas de la Biblia, si queremos conocerle de verdad. A Dios, conocer el amor de Dios, es amando a uno. Conocer el amor de Dios es amando a uno que es inferior a Dios. Sí que tenemos para caminarnos el mundo con cada ser humano y poder amarlo. No está diciendo amar a uno que te queda cómodo. Es los unos con los otros. Y ahí tendremos que caminar el mundo. Extendernos. Ensanchar las estacas de nuestras comodidades y de nuestros egoísmos propios. Ensancha tu tienda y ajusta tus estacas. Jesús a Pedro, porque dijo la frase de las frases, le dijo, Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús por esa razón le otorgó las llaves del reino de Dios, aquí en la tierra. Y la primer gran comisión para Pedro fue ir a lo de Cornelio. Para que Pedro pueda ir a esa casa de Cornelio, pasó que este hombre, Cornelio, había visto una visión de que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y Cornelio preguntó, ¿qué es, Señor? Y le dijo un ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces le dice el ángel, le sigue diciendo, envía ahora movimientos, envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, movimiento, haz venir a Simón Pedro, este posa en un lugar, este te dirá lo que es necesario que hagas. Termina de hablar el ángel y Cornelio le cuenta esto a dos de sus criados y a un devoto soldado que tenía. Es notable que Pedro no fue conducido a llamar él a la casa de Cornelio. No comienza el movimiento yendo Pedro a la casa de Cornelio. El movimiento empieza con Pedro que se va a la terraza y recibe una visión. Sino que hay todo un preparativo desde el cielo en la casa de Cornelio para ir a buscarlo. Movimiento del amor de Dios. Lo va a buscar a Pedro a un lugar, a una casa donde Pedro estaba morando circunstancialmente, porque era una casa de unos hermanos, donde él estaba parando. Las llaves del reino, evidentemente las tenía Pedro. Dios lo hizo respetar a Pedro como tal, como que era él el de la llave. Cornelio no tenía llave, era hombre justo, otras características, pero no tenía la llave del reino. Dios lo hizo respetar a Pedro como tal, y así estos muchachos que Cornelio decide mandar, llegaron a Jope, como les había indicado Dios a través del ángel.
movimientos, movimientos, movimientos del amor de Dios. Mientras tanto, Pedro, orando en la terraza de la casa donde estaba parando, Dios le muestra una visión referida a los gentiles, una visión muy fuerte y significativa para Pedro. Y este queda perplejo pensando en qué significación tendría esa visión. Mientras tanto, en este movimiento llegan los siervos y el soldado de Cornelio a la casa donde estaba Pedro, en Jope. Y sale Pedro a la puerta a encontrarlos y se presentan y les dice: yo soy el que buscáis. Ya Dios le había dicho a Pedro: anda donde ellos te lleven, porque yo los he mandado a buscarte. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido?, le pregunta Pedro a los muchachos. Los muchachos le cuentan por qué están allí. Y mientras tanto, Pedro ya había recibido la indicación de Dios por revelación, que le decía: Pedro, levántate y no dudes en ir. Movimientos, 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 movimientos. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Movimientos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que Dios hace cuando ama. El ejemplo está bien claro y abundante de detalles. Están sus movimientos cuando Él ama. Unos movimientos claros y solemnes por amor a los gentiles se manifestaba en ese momento, comenzando por este señor Cornelio y su familia, parientes y vecinos, amigos más íntimos, que había invitado Cornelio para esperar a Pedro. Así lo esperó Cornelio a Pedro. Hasta aquí veamos o notemos todo el movimiento que hubo en el cielo y en la tierra. Cuando visiones que bajaban, ángeles que bajaban, órdenes que daban a Pedro, órdenes que daban a Cornelio, órdenes que daba Cornelio. Un movimiento extraordinario. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, movimiento, se presenta y pregunta: ¿por qué causa me habéis llamado? Entonces Cornelio le cuenta su visión y entonces Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios también le habla a los gentiles, es lo que estaba razonando Pedro. No hace acepción. Pedro cuenta lo que había sucedido con Jesús en Jerusalén. No se pone en ningún mensaje fervoroso. Cuenta lo que había pasado con Jesús en Jerusalén, muerte y resurrección de Jesús, y confirma con la trayectoria de los profetas todos los que los profetas habían anunciado con anterioridad. Versículo 44 del capítulo 10 de los Hechos dice que mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Y entonces Pedro les dice: acá, movimiento, ¿no? Cayó el Espíritu. Movimiento del cielo, vino el Espíritu, cayó adentro de una casa a las personas que estaban allí. Y entonces Pedro le dice, sigue el movimiento: ¿acaso puede alguno impedir el agua
para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarlos. Nos seguimos moviendo. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Diríamos que no hace falta ningún comentario para entender esta historia y darnos cuenta del movimiento que comenzaba con los gentiles y la renovación proyectada hacia un nuevo y eficaz movimiento en la tierra. Antes habían sido los israelitas y ahora son los gentiles. La renovación en él permanece. 4:24. Y este movimiento es igual a consistencia de su amor. Para explicar aquella iglesia que comenzaba en la casa de Cornelio y todas las otras iglesias que florecían por distintos países del mundo con aquel amor de los unos por los otros, impulsados a sabiendas y perfección por el amor de Dios y el conocimiento de Dios, o el conocimiento del amor, impulsando a aquellos hombres y mujeres a la sanidad interna, en sanidad amando a los hermanos en comunión casi perfecta y con la responsabilidad de difundirlo en cuanto lugar del mundo podían. Pero aparece un dato en Hechos 15. El Concilio de Jerusalén. Allí está un marcador que no nos alienta en la paz, sino que es un marcador que nos produce una reacción permanente para que veamos aquello que como cristianos tenemos que saber soportar. Vamos a mirar nuevamente a Pedro y Cornelio y a Dios promoviendo ese encuentro, el llamado a orar en la terraza de una casa, Pedro, que no era la suya, era la casa de hermanos que lo hospedaban. Pedro era el hombre a quien Dios el Padre le reveló que este Jesús con quien él estaba era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso eres, Pedro, le dice Jesús, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice Jesús, agrega, y sobre esta declaración que hiciste, Pedro, sobre esta verdad, fundamento o piedra fundamental, yo edificaré mi iglesia. Tomemos bien en cuenta lo que le dice Jesús a Pedro. Sobre esta declaración que acabas de hacer, piedra fundamental de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Evidentemente Jesús ya sabía cómo se iban a abrir las puertas del infierno contra ella. Y a ti te daré, Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios le había dado las llaves del reino a Pedro
y Dios le preparaba a Pedro abrir esta puerta a los gentiles. Por esa razón, fueron así los acontecimientos. No tuvo Pedro que ir a llamar a la puerta de la casa de Cornelio, sino que sus siervos tuvieron que ir a buscar la llave. Tuvieron que ir hasta Jope a buscar la llave, a fin de que les sea predicado el reino. Pedro se presenta cuando llega hasta estas personas. Les da como si fuera un informe de quién era el Hijo de Dios y qué había hecho y qué había producido en Palestina y qué habían hecho con él en Jerusalén. No tardó el cielo en manifestarse, bautizando a cada uno de los que estaban allí con el Espíritu Santo. Pedro pide agua y pregunta: si algo impide que sean bautizados, ¿hay algo que impida? Y realiza estos bautismos. Y nos encontramos con un grupo familiar, Hechos 10, numeroso. Otros que eran amigos y vecinos. ¿Cómo estaban estos? Cornelio, su familia, los amigos, los vecinos, ¿cómo estaban estos? Llenos de gozo, porque Dios había hecho. Ni les cuento el gozo de Pedro, donde con sus llaves del reino ató en la tierra para que sea atada en el cielo la iglesia gentil. Gracias al Padre Dios y a Pedro, que les habían sido dadas esas llaves, y comenzará por nosotros, los gentiles. Pedro ya no había hecho eso solo, no había hecho solamente eso. Y con toda alegría y gozo en sus corazones, se iban encontrando los discípulos con Pedro, y entraban en ciudades en el nombre de Jesús y aldeas, contentos, muy contentos por todo el movimiento del Espíritu Santo. Oh, sorpresa para Pedro. La iglesia de Jerusalén se entera, y cuando lo supo, envió a Bernabé para investigar el caso. Y el concilio de Jerusalén lo hace llamar a Pedro y a Pablo para que vengan a rendir cuenta de lo que estaban haciendo con los gentiles. Cuando Pedro sube a Jerusalén, los esperaba el malón. Los que eran de la circuncisión discutían con Pedro y les decían: Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¡Qué barbaridad, Pedro, lo que has hecho! Entonces Pedro les decía: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios en lo que Él estaba haciendo? Ya Pablo y Bernabé habían tenido una discusión y contienda no pequeña con los dirigentes del concilio. Se dispuso que se presenten Pablo, Bernabé, algunos de ellos fariseos, apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión de la circuncisión y la ley. Estos pedían cuentas de lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de los fariseos que supuestamente habían creído y que estaban
en la dirigencia, que habían creído en Jesús y estaban en la dirigencia de ese concilio, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos a los gentiles y mandarlos que guarden la ley de Moisés. El grupo de apóstoles delibera, y después de mucha discusión, Pedro se pone de pie y les dice, versículo 8, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y pide la palabra Bernabé, siguiendo Pablo y luego Jacobo. Y todos callaron y Jacobo habló con mucha fuerza, todos ellos apoyándose en sus exposiciones, y piden que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Pero igual el concilio les confesiona unas frasecitas más, que se aparten de contaminaciones de los ídolos y fornicación de ahogados y de sangre. Igual el otro sector de ese concilio, el sector dirigido por los fariseos, hizo como a ellos se les ocurrió. Y los que no tenían órdenes de ir a las iglesias gentiles, a los cuales no dimos órdenes, que van a inquietarlos con palabras perturbadoras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y guardar la ley. Esto es tomado a mal por los apóstoles y dicen, y llegando a un acuerdo, había que elegir varones y enviarlos con nuestros amados Pablo y Bernabé, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros diríamos que extremadamente feo aquello y que sucedió allá hace tanto tiempo. Pero hermanos, lo lamentable es que hoy todavía está presente la discusión en aquella asamblea o concilio, sin que ningún congreso, ni nadie o institución alguna se haga cargo de esa discusión, de las manifestaciones de aquellos fariseos que coparon los concilios e introdujeron en la iglesia de Cristo, y se adueñaron de la doctrina, anulando al Espíritu Santo como autoridad trina y anulando el poder salvador que nos trajo el amado Hijo de Dios, o dejando como nula la gracia divina sin ninguna autorización de nadie. El fariseísmo se infiltró en la doctrina de los apóstoles. Y hasta en uno de los concilios hicieron salir afuera a los discípulos para hablar tranquilos. La línea farisea, dándole la palabra a Gamaliel, que era un as de la escuela farisea. Gamaliel es el que había sido el maestro de Pablo cuando Pablo era fariseo y obedeciendo órdenes mataba a los cristianos. ¿Cómo nosotros nos permitimos decir o que nos digan fariseos convertidos a Jesús? Dirigían los concilios también. El cristiano
También a los cristianos. Si son fariseos, quiero decirte esto, hermano. Si son fariseos, no son cristianos. O son convertidos a Cristo o son fariseos. Los fariseos, en el concilio de Jerusalén, donde llaman al orden a los discípulos en Hechos 15, lo han llamado Primer Concilio Mundial de Iglesias, según el historiador Josefo. Las iglesias cristianas, pero este concilio no tuvo variación o no cambió en nada a los concilios anteriores, que ya habían puesto presos a los discípulos y que ángeles habían venido del cielo. Los vinieron a sacar de los cepos de la prisión. Se llamaban cristianos, pero atacando a los cristianos. Lo hacían con cierto temor al pueblo de que los matasen a ellos, de que los apedreasen y los matasen. No son cristianos, son fariseos. Los fariseos son una secta bien definida a lo largo de la Biblia. Y el Nuevo Testamento los pinta de cuerpo entero, interceptando groseramente a la doctrina de los apóstoles. Hechos 5, 33, 35. ¿Y qué hacía Gamaliel? ¿Qué hacía? Llamando en el concilio a la iglesia de Jerusalén, cuando él era el maestro de los maestros del fariseísmo. Todavía la iglesia, lamentablemente, sigue mezclada con los de la ley, sacando el fuego del corazón de los convertidos y provocando la tibieza que producen las dudas en la doctrina, que tiene que ser nuestro fundamento. Todavía muchos de los que predican la gracia se mueven en la inseguridad de predicar también, por si acaso, en el nombre de Jesús, pero por si acaso, pongámosle un poco de ley. Si nosotros queremos conocer qué es un fariseo convertido, si te entra la duda de los fariseos que dirigían el concilio de Jerusalén, ¿vos querés saber lo que es un fariseo convertido? Un fariseo convertido de verdad. Leamos y conozcamos la vida del apóstol Pablo y veremos que la vida del convertido Pablo nada tiene que ver con los fariseos que dirigen cúpulas de instituciones religiosas, bajando líneas y programación de la iglesia de Cristo. Hermanos, si sos de Cristo, toma conciencia de que es por gracia salvadora. Yo no sé qué buscas vos, pero si buscas la vida eterna como la busco yo, busca su gracia salvadora, que Él vino a la tierra a entregarse y se dio y se dejó matar para darte su gracia y que vivas eternamente con Él. Amén.